Soy Jorge Antonio Alcaraz Gallegos, alumno de Ingeniería en Gestión Industrial en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Esta es la unidad 1, Introducción al estudio de la físico-química. Historia de la físico-química. La físico-química es el campo de la ciencia que relaciona la estructura química de las sustancias con sus propiedades físicas. El término físico-química se aplica normalmente al estudio de las propiedades como la presión de vapor, la tensión superficial, la viscosidad, el índice de refracción y la densidad, así como el estudio de los llamados aspectos clásicos del comportamiento de los sistemas químicos, como son las propiedades térmicas, el equilibrio, la velocidad de reacción y los mecanismos de reacción y el fenómeno de ionización. Veremos un poco lo que es la línea del tiempo en la físico-química. La físico-química, como vemos, es una rama de la química y de la física que, a su vez, por la necesidad de conocer aún más los diferentes tipos de comportamientos de la materia y la energía, surgió también el análisis de la físico-química. Entre muchos científicos, desde 1743, Antoine Laurent de Lavoisier empezó a cuestionarse ciertos conocimientos de la física y la química, y por ello empleó el conocimiento del peso físico y lo ligó con el descubrimiento de la ley de la conservación de la materia. Ya hasta 1778, Joseph Jan Lusac reconoció su aportación al comportamiento físico-químico de los gases y estudió la expansión de la relación con la temperatura y la presión constante. Y así fueron evolucionando poco a poco los conocimientos de la físico-química. Ya hasta la época del siglo XX se disoció la que es de la química, la físico-química. Y hasta 1985 fue Paul-Jules Forlì, el que fue un químico y profesor universitario estadounidense, galardonado por el Premio Nobel de Química en 1970, que estudió las cuestiones teóricas y prácticas de la físico-química en las macromoléculas. La físico-química tiene varias subdivisiones. Entre sus principales subdivisiones se encuentra la termodinámica química, la cinética química, el estado gaseoso, el estudio del estado líquido, el estudio del estado sólido, el estudio de las disoluciones, de la electroquímica, de la química de los coloides, de la fotoquímica y la termodinámica estadística. Analizaremos un poco la subdivisión de la termodinámica química. Esta es una rama que estudia la energía en sus diferentes formas, tal como se relaciona la materia con la energía. Examina las formas en que se relaciona la energía interna, el grado de organización u orden y la capacidad para realizar un trabajo útil con la temperatura, el calor absorbido o emitido y el cambio del estado de la materia. Ya puede ser líquido a gas, de gas a líquido o de sólido a líquido. El trabajo realizado por o en el sistema en forma de flujo de corriente eléctrica, también la forma de superficies y el cambio en la tensión superficial de las mismas, los cambios de volumen o presión y la formación o desaparición de las especies químicas. Todo esto estudia realmente la termodinámica química. La cinética química. La cinética química es un campo que estudia la velocidad de los procesos químicos.
en función de la concentración de cada una de las reacciones, tanto de los productos de reacción como de los catalizadores o inhibidores que se utilicen. También puede ser un disolvente, también analiza las temperaturas, en sí analiza todas las variables que afecten la velocidad de una reacción. La cinética química busca relación entre la forma precisa en que varía la velocidad de una reacción con el tiempo y la naturaleza de los coloides intermoleculares, que son los que controlan la velocidad. Esto implica que la generación de productos de reacción. Otra subdivisión importante es el estudio del estado gaseoso. Es muy importante mencionar la ley de Boyle, Marrier, Charles y Gay-Lussac. En 1661, Robert Boyle descubrió que la temperatura constante, el volumen de un gas, varía inversamente a la presión. Esta es la ley de los gases y fue establecida por Edmond Moretier 15 años después. Unos 15 años más tarde también, un físico francés que se llama Jacques-Alexandre Charles observó que el volumen de un gas varía proporcionalmente a su temperatura si la presión se mantiene constante. Y ya en 1802, Louis-Joseph Gay-Lussac enunció también esta ley de dilatación de los gases. Esta es la rama de la fisicoquímica que estudia las propiedades de los gases y en particular la ley que interrelaciona la presión, el volumen, la temperatura y la cantidad de un gas. La ley se expresa en forma matemática como la ecuación de un gas. El gas ideal, o sea, es un gas hipotético cuyas moléculas son infinitamente pequeñas y no ejercen ninguna fuerza de atracción o repulsión entre ellas. La ecuación es muy simple, que es PV igual a nRT, donde P es la presión, V es el volumen, N es el número de moles de una sustancia que tiene toda sustancia, R es una constante calculada y T viene siendo la temperatura absoluta, o sea, la medida es Kelvin. Para los gases reales la ecuación es mucho más complicada, pero en esta ocasión no lo vamos a ver. Otra subdivisión importante viene siendo el estudio del estado líquido. Este campo estudia las propiedades de los líquidos, en particular la presión de vapor, el punto de ebullición, el calor de vaporización de los líquidos, la capacidad calorífica de él, el volumen por mol, la viscosidad y la comprensibilidad. También estudia cómo se ven afectadas estas propiedades por la temperatura y la presión, a las que son siempre medidas por la naturaleza química de las sustancias entre sí. El estudio del estado sólido es también muy importante. La materia en estado sólido, o simplemente los sólidos, se caracterizan por una disociación específica por partículas, basada en nexos muy rígidos y fuertes entre sí, lo cual se traduce en una estructura física muy definida. Dichas fuerzas de cohesión entre las partículas mantienen la forma y el volumen del sólido estables y le otorgan cierto margen de dureza y de resistencia. O sea, una sustancia en un estado sólido tiene una forma constante. Disoluciones. Esta rama estudia propiedades especiales que surgen cuando una sustancia se disuelve en otra. Es particular y se investiga la solubilidad de las sustancias y cómo se ve afectada por la naturaleza química del soluto y del disolvente. También estudia la conductividad eléctrica y las propiedades coligativas, o el punto de ebullición, punto de solidificación, presión de vapor y presión osmótica, de todas las disoluciones electrolíticas, que son sustancias que se disocian en iones cuando se disuelven en un disolvente polar como el agua. Todo esto nos ayuda para comprender un poquito más algo que es algo común en la química, ¿no? La fisicoquímica realmente nos ayuda a comprender cómo se disuelven todo ese tipo de sustancias o productos en otros. En conclusión, la fisicoquímica es vital para el ser humano, ya que nos brinda conocimiento del comportamiento de la materia y la energía en cualquier proceso, así como entender por qué suceden las cosas a nuestro alrededor. Esto nos daría la pauta para visualizar más allá por qué llegan a suceder las cosas más comunes en la vida, maravillarnos de ello y valorarlo.